aparatos electrónicos. Nosotros lo que hacemos es reutilizar aparatos electrónicos, sobre todo informática, con software libre, ¿vale? Esa es quizá la característica que nos define más. O sea, recogemos material informático de empresas, instituciones, etcétera, los llevamos a la sede que tenemos en Erandio. Allí hacemos una criba de lo que sirve y de lo que no sirve, y lo que sirve lo metemos en un proceso en el cual convertimos esos ordenadores que no funcionaban o estaban desfasados. El consumo más importante de un aparato electrónico es en su fabricación. Entonces, ¿qué significa? Que si tú metes equipos reutilizados en el mercado, no hay que fabricar equipos nuevos, no hay que extraer mineral nuevo. Por eso, cuando hablamos de las 3 Rs, lo más importante es irnos primero a la primera, pero que va a ser la más difícil, esa está muy lejos, ¿vale? Que es la conciencia de que como consumidor pues no adquiramos productos de tal forma de que no sigan produciendo y produciendo y produciendo. De ahí nos iríamos a reutilizar lo que ya está hecho, que reutilizar viene a ser el mismo fin para el que se creó, es decir, un ordenador se reutiliza como ordenador de nuevo. Sí, sí. ¿Okay? Y luego la última, que es la que nos están vendiendo constantemente, sí, y es la menos útil, es reciclar, como si reciclar fuera la solución, ¿no? Convertimos equipos que pueden ser, digamos, piedras cuando nos vienen a nosotros, lo convertimos en material válido, pero además lo hacemos con software libre. Sí, y encima yo ahí veo dos vertientes fuertes que hacéis, que es por un lado, hacéis una competencia a todo ese consumo reutilizando esos productos, y luego además evitáis que vayan al vertedero, etcétera, ¿no? Es decir, si vuelven a entrar otra vez en un circuito comercial y en un circuito social, digamos. Es decir, sirven a la gente. Volver a coger ese equipo y volverlo a meter en el mercado. Es que además hay otra cosa, estos equipos que tienen 4 o 5 años o incluso hasta 10 años, para hacer la mayoría de las cosas que se hacen hoy en día, son perfectamente válidos, absolutamente. Pero en la sociedad está calado el concepto distinto de que no te sirve para nada, de que es muy viejo, obsoleto, y etcétera, etcétera. Y eso no ayuda, vamos, sí, no ayuda, pero no es cierto.